días, Lucía. ¿Qué podemos entender como región caribeña y qué territorios incluye esta región? Buenos días. Bueno, el Caribe, ya la definición de lo que es Caribe es siempre compleja, ¿no? Normalmente ahora se habla de Gran Caribe, que tiene que ver como con todos los territorios que son bañados por el Mar Caribe, digamos, ¿no? Como no solamente las islas, que es lo que tradicionalmente se entendía por Caribe, ¿no? Sino todo ese territorio. Pero también se tiende a estudiar bajo Caribe el tema como de las diásporas caribeñas en otros países, eh, incluso a veces territorios que tienen configuraciones históricas similares a las de los territorios bañados por el Mar Caribe. Eso quiere decir, por ejemplo, presencia importante de una economía fundada en la plantación y con trabajo de esclavizados que vienen de África, ¿no? Entonces hay elementos que en términos culturales permiten hablar como de formaciones tipo Caribe, tipo caribeñas. Por ejemplo, en el sudeste, perdón, en el nordeste de Brasil o en el sur del Perú, donde hubo también presencia de esclavos, después de migrantes chinos. Entonces, toda una historia de migraciones, de plantación, de colonialismo que da su configuración, además de la ubicación geográfica, al Caribe. Ujú. En relación con esta historia, ¿por qué existe en el Caribe una diversidad de lenguas y cuál es el origen de esta diversidad de poblaciones? Bueno, el Caribe es, y ahora hablando más de las islas, como el primer lugar de encuentro de los colonizadores europeos en el momento en que se descubre, entre comillas, el Nuevo Mundo, ¿no? Es el lugar al que va a llegar Colón, al que van a llegar los primeros colonizadores españoles, y por su ubicación, como en la mitad del mundo, es un lugar estratégicamente muy importante en que después las otras potencias europeas, Francia, Inglaterra, también Dinamarca, Holanda, van a tratar de tener colonias. Entonces, a eso se debe a que en el Caribe se hable castellano, francés, inglés, holandés, y no solo eso, sino lenguas criollas o creol, que son formadas a partir del contacto entre idiomas africanos e idiomas metropolitanos, ¿no? De las metrópolis coloniales. Entonces hay una gran diversidad lingüística, hay una gran diversidad de situaciones políticas, de relaciones con las metrópolis, etcétera. En el marco de esta diversidad, ¿tú crees que existen suficientes elementos comunes como para hablar de una literatura de la región caribeña? ¿O es más preciso hablar de distintas literaturas? Y como hablábamos antes de la entrevista, quizás si pudieras explicar la idea de estos distintos Caribes y qué tipo de literaturas los representan. Sí, o sea, yo creo que se puede hacer el juego de las dos cosas, ¿no? Para pensar el Caribe, teóricos como Antonio Benítez Rojo y otros, Stuart Hall, hablan como de la idea de un eje que es unidad-diversidad. O sea, que el Caribe se caracteriza por los elementos que le son comunes, que en muchos casos, según Benítez Rojo, tienen que ver con esta historia común de plantación y esclavitud, y también por esa diversidad dada por las distintas presencias coloniales. Entonces, uno podría decir, hay literaturas caribeñas que tienen que ver con no solo con las distintas metrópolis, sino, por ejemplo, con la tensión entre oralidad y escritura, la importancia de tradiciones orales, la importancia de las lenguas creol, que hasta muy tarde recién se ha empezado a escribir en ellas, y las tradiciones metropolitanas, ¿no? O sea, habrían sistemas de producción literaria, cultural, simbólica, atravesados por esas diferencias entre oralidad y escritura, y a la vez literaturas. Podríamos decir que en el caso del Caribe hispánico, de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, la cercanía con América Latina es más clara. En el caso del Caribe francófono, uno lo asociaría más con la idea de francofonía, ¿no? Que tiene que ver con las literaturas producidas en francés por los países que fueron colonia de Francia, ¿no? Y ahí también entrarían países africanos. En el caso del Caribe inglés, lo mismo, ¿no? Esas relaciones coloniales, pero a la vez hay esfuerzos en la región como por vincularse, por traducirse, entonces hay una diversidad y fragmentación que siempre trata de ser superada a través de distintos proyectos intelectuales, culturales, literarios. Eh,
Y como tienen esta historia común y como uno podría decir que tienen núcleos simbólicos que perduran de esa historia común, uno puede reconocer elementos que atraviesan las distintas literaturas, ¿no? Por ejemplo, bueno, son sociedades que producto del colonialismo, producto de las presencias de distintos pueblos, son muy racializadas, o sea, estructuradas en torno a ejes raciales. Entonces el tema del racismo es un tema que uno va a encontrar en todas las literaturas, ¿no? Desde distintas perspectivas, más críticas, reproduciéndolo, distintos niveles, pero es un tema muy importante. El tema de la pervivencia de las religiones de origen africano y su encuentro con religiones europeas, con el cristianismo, también suele ser importante, también en la oralidad, ¿no?, del Caribe. Y algo que aparece mucho también es la memoria de la esclavitud, ¿no? La memoria tanto de la opresión de la esclavitud como de la resistencia a la esclavitud, o sea, la experiencia del cimarronaje, los que se escapaban y formaban pueblos independientes y que seguían además modelos de organización que venían de África, la experiencia de los levantamientos en las plantaciones, la quema de la casa del amo, el envenenamiento, ¿no? Entonces hay mucho esfuerzo también desde la literatura por recrear, recuperar, rescatar historias y memorias que quizás en las historiografías oficiales durante mucho tiempo no tuvieron espacio. Eso podría ser como un aspecto que engloba, que une a las distintas literaturas. Sí, algo que me llama la atención de lo que contabas, ¿podrías explicarnos cómo se dan estos esfuerzos de traducción, por ejemplo? ¿Cómo se dan muchas lenguas en la zona? Sí, a comienzos del siglo XX, cuando empiezan a surgir como revistas, empeños culturales en los distintos Caribes, ya uno ve que hay autores intelectuales que se vinculan, que traducen, no sé, hay una relación entre Nicolás Guillén de Cuba y Rumán de Haití, ¿no? Y viajan y se conocen, pero un punto súper importante en los esfuerzos como de integración caribeña es la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana va a fundar Casa de las Américas en el mismo 59 y en los primeros tiempos el vínculo es más con América Latina, pero después, cuando además se producen todos los procesos de descolonización del Caribe anglófono, también se renegocian los estatutos, bueno, esto es antes, pero va a cambiar el estatuto del Caribe francés, etcétera. Va a haber mucho esfuerzo de casa por traducir textos del Caribe inglés, del Caribe francés, por invitar a escritores. El poeta más premiado de los premios Casa de las Américas, que tiene muchos años, es Kamau Brathwaite, que viene de Barbados, y que, bueno, ha recibido como casi todos los premios de poesía por su obra, ¿no? Pero no siempre lo traducen porque es muy difícil de traducir, ¿no? Pero lo interesante es que muchos de los libros a los que los lectores y lectoras en castellano pueden acceder han sido traducidos desde Casa de las Américas y no necesariamente desde otros lugares, a menos que ganen premios internacionales que ya los pongan en el circuito de Anagrama, Alfaguara y toda esa industria editorial. Para conocer como más precisamente el tema de las literaturas, ¿qué movimiento o corriente literaria importantes se han desarrollado en el Caribe? ¿Y cuál es la más importante o la más representativa de la actualidad, si es que hay una o unas? Sí, o sea, es difícil porque como es tan diverso y tan amplio, uno probablemente corre el riesgo como de olvidar muchas o de dejar de lado algunas que son importantes y todo, ¿no? Pero un movimiento, o sea, el movimiento que a principios del siglo XX en distintos lugares del mundo, no solamente en el Caribe, también en Estados Unidos, también en África, como va a dar lugar a una revalorización, un repensar sobre el aporte africano a la diáspora africana, ¿no? Pensando que todos los que salieron como en la esclavitud conforman una diáspora esparcida en el resto del mundo. Entonces esa va a ser una línea importante en términos de movimiento literario, cultural, pensando, por ejemplo, en la negritud que va a fundar MSC, bueno, y también en el renacimiento de Harlem en Estados Unidos van a participar personas del Caribe. Marcus Garvey va a tener
proyecto muy grande de revalorización de la africana, incluso de retorno a África. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, además, en los países caribeños va a haber como una pregunta muy grande por las identidades nacionales, por las identidades regionales, y un término en disputa va a ser el de el aporte africano, ¿no? Tanto desde sectores que no quieren aceptar que hay un aporte africano que puede ser considerado un aporte, como de los sectores que buscan revalorizarlo. Y otro momento muy importante en la historia literaria del Caribe es como los años 50, que me parece interesante porque se habla de un boom literario del Caribe anglófono, poco antes del boom literario latinoamericano, pero en general no se relacionan, ¿no? Y ese boom se da cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra va a invitar a muchos, invitar es también un poco un eufemismo, antillanos del Caribe anglófono a ir a Londres a trabajar por la reconstrucción de la ciudad bombardeada después de la guerra. En ese contexto, muchos antillanos, que van a ser llamados casi siempre jamaiquinos, como homogenizados en esa categoría, van a empezar a escribir, ¿no? Se van a publicar muchas novelas, o sea, va a haber un boom realmente como de producción. Hay un programa de radio de la BBC que se llama Caribbean Voices, que se emite desde Londres a todas las Antillas y que también en ese sentido va a tener un rol en la unificación de las Antillas, ¿no? Entonces eso también es un momento muy importante, con textos muy ricos, muy interesantes. Y quizás otro momento también vinculándolo con procesos históricos y que además a mí me interesa particularmente es después de los años 80, con la profundización de la globalización, las migraciones van a cambiar su foco más hacia Estados Unidos que a las antiguas metrópolis. Y ahí va a haber lo que los sociólogos llaman como una feminización de las migraciones, van a migrar más mujeres a trabajar al sector servicios y ahí surgen importantes autoras mujeres, ¿no? Y también afrocaribeñas que van a, antes había obviamente, pero no con una visibilidad que pase como de más de una, ¿no? Y van a empezar a articularse, a tener una relación con la literatura afroestadounidense, sobre todo de mujeres, ¿no? Entonces un momento también muy rico y muy interesante. Y hay mucho más, ¿no? En torno a las revoluciones, también literaturas que se vinculan con las dictaduras, ¿no? La dictadura de Duvalier, la dictadura de Trujillo, es otro temazo en el Caribe. Cuando se piensa en el Caribe se suelen evocar lugares comunes como imágenes de playa, de lugares turísticos. ¿De qué manera se relaciona la producción literaria de la región con este imaginario? Sí. Bueno, los pasa a los que estudiamos Caribe, que en general lo primero es como esa idea, ¿no? Lo que estudias tiene que ver con esta imagen de postal, ¿no? Las palmeras, el mojito, el ron, qué sé yo. Y obviamente no es eso. Pero aparte de que es una imagen como estereotipada, publicitaria, de postal para promocionar un territorio, que tiene el efecto además de que la pregunta que viene es, ¿hay literatura en el Caribe? O sea, ¿de verdad hay como producción aparte de playas? ¿No? Entonces ese escepticismo sobre la riqueza cultural, literaria, artística de distintos pueblos, de distintos países. Pero por otro lado, el turismo es un tema real, es un tema muy importante en términos de las economías del Caribe, en términos de las relaciones de las poblaciones con sus playas, con su naturaleza, ¿no? Entonces, lo que surge en el último tiempo es más bien una literatura muy crítica de la industria del turismo por su impacto en la naturaleza, en las poblaciones del Caribe, ¿no? O sea, la figura del resort que existe metido dentro de sí mismo, donde hay un derroche de todo, se puede comer, se contamina mucho, etcétera, y al lado poblaciones que tienen problemas como de alimentación, ¿no? O sea, ese nivel de contraste. Y por otro lado, el poder que tienen las cadenas hoteleras para imponer sus condiciones a los países caribeños, ¿no? O sea, si no aceptas las condiciones en que yo me pongo, me voy a la isla del lado.
Entonces, y el impacto como en términos de una gentrificación, ¿no? O sea, gente que vivía al lado de la playa y pescaba y eran comunidades, son desplazadas por estos hoteles y dejan de tener acceso a sus fuentes de vida. Y por otro lado también son industrias racistas. Entonces hay de nuevo una situación mucho peor para la población más negra que para la población más mulata, más blanca, etc. Y perpetúan el estereotipo de lo que es como el Caribe, ¿no? Y ahí, no sé, una cosa muy terrible es el turismo sexual, por ejemplo. ¿Cuáles son las temáticas más frecuentes en la literatura de la región? ¿De qué forma aparecen la historia de la plantación, esclavitud, el colonialismo en la producción literaria e intelectual de la región? Que temas que ya veníamos tocando con las preguntas anteriores. Pero... Pero una línea muy importante es la línea de crítica del colonialismo, ¿no? O sea, de un discurso anticolonial que con Aimé Césaire de Martinica, con Frantz Fanon de Martinica también, va a mostrar el profundo impacto que tiene sobre las sociedades caribeñas el haber sido configuradas como economías de plantación, esto sobre todo para el Caribe francés y el Caribe inglés. Una reflexión, por ejemplo, desde el lado de la intelectualidad haitiana, del impacto del aislamiento que sufre Haití después de su independencia para todo su proceso de configuración posterior, ¿no? Entonces, yo diría una mirada entre los intelectuales, entre los escritores, muy fuerte hacia la historia, hacia los desafíos que plantea como nacer un poco, porque además hay que pensar que el Caribe pierde prácticamente totalmente a su población aborigen. La población aborigen muere al contacto con los europeos, con la colonización, y todos llegan de fuera, ¿no? Y todos llegan de fuera por distintos motivos, llegan de África, después van a llegar de Asia, ¿no? Cuando se da la abolición de la esclavitud van a llegar trabajadores de China, del sudeste asiático. Entonces, son sociedades muy heterogéneas, muy complejas y que en su literatura están volviendo muchas veces sobre esas historias, sobre esos conflictos, sobre las dificultades, ¿no?, de los proyectos colectivos, el tema de las identidades o de la identidad también es muy presente. Bueno, y en el caso de las diásporas, también mucho como la pregunta de si uno está fuera sigue perteneciendo o no, puede seguir participando de los debates nacionales, ¿no? Un poco también la idea de que no solamente los que siguen hablando incluso el idioma del país tienen derecho a decirse del país, ¿no? Ese es un tema también contemporáneamente muy importante. En relación con lo que hablábamos anteriormente sobre la feminización de las migraciones y temas tan interesantes como la escritura de mujeres en el Caribe, ¿existe una tradición definida de escritura de mujeres y qué autorías son representativas? ¿Cuáles son las autoras que podríamos destacar? Bueno, hay varios nombres importantes, ¿no? O sea, voy a hablar un poco desde lo que conozco más y lo que me gusta más también. Hay una escritora de primera mitad del siglo XX de Dominica, que es una de las islas de las Antillas Menores que fue colonizada por los ingleses. Ella es criolla, o sea, pero criolla blanca, o sea, hija de europeos, y tiene una producción que sobre todo la hace en Londres, y tiene una novela muy importante que se llama Ancho Mar de los Sargazos, que se publica en los 60 y que va a ser muy conocida, pero que también en estos debates como identitarios, de pertenencia, va a ser cuestionado un poco su presencia, su pertenencia al Caribe, ¿no? Ese mismo Kamau Brathwaite que tiene estos premios de Casa de las Américas, que habla de la unidad submarina del Caribe en función de la historia común de esclavitud, va a decir, no, ella es como una blanca, no es parte del Caribe, ¿no? Cuando ella claramente está formada en ese mundo y uno lo puede ver en su literatura y sufre mucho por el machismo de los sistemas literarios. Por el lado del Caribe francés, una figura muy importante es Maryse Condé, que el año pasado le dieron como el premio Nobel alternativo, cuando votó el lío en el Nobel que no hubo premios Nobel. Y ella es un buen ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, la recuperación de las historias de esclavitud con su novela Tituba o Tituba, la esclava negra de Salem, no sé si está exacto el título.
Y después, claro, a partir de los años 80 hay mucho esta presencia de escritoras en la diáspora, pero también en los países. Quizás otro nombre que me gustaría mencionar es el de Marie Bouchobé, de Haití, que tiene una trilogía y otros libros. La trilogía se llama Amor, Locura y Rabia, no está traducida al castellano, pero es una novela muy impresionante escrita en la época de la dictadura de Duvalier. Ella tuvo que irse de Haití a Estados Unidos, ¿no? Porque otro de los motivos de los viajes y de la formación de diáspora son de nuevo las dictaduras y las luchas contra el colonialismo en el momento en que todo el sistema colonial estaba más presente. Ujú. Y bueno, para finalizar, una pregunta más de tu desarrollo profesional. ¿Por qué te dedicas al estudio de la literatura del Caribe? En el sentido también de entender cómo se estudia el Caribe desde América Latina y qué vínculos se establecen entre ambas regiones. Sí, o sea, en general, en muchos lugares del mundo, no solo América Latina, el Caribe es bastante desconocido o bastante estereotipado, como decíamos, con respecto al turismo, ¿no? Entonces, bueno, mi acercamiento al Caribe fue a través de la literatura, a través de la lectura de textos que me gustaron mucho. En Chile y en el resto de América Latina, Argentina, sobre todo Argentina es un país que tiene más tradición de estudios caribeños. Con lo que se tiene más vínculo, obviamente, es con Cuba. Con Cuba hay una historia de intercambio muy fuerte, también antes de la Revolución y fortalecida después de la Revolución por los viajes de los intelectuales, de los escritores, pero también se conoce, obviamente, por el tema lingüístico, ¿no? La literatura de Puerto Rico, un poco menos la de República Dominicana, que tiene un sistema cultural más afectado por la historia, o sea, de la dictadura de Trujillo y todo eso, pero en general el conocimiento era muy dirigido al Caribe hispánico, ¿no? Si es que había un conocimiento, y entre ellos Cuba era como la que siempre ocupaba el lugar principal. A mí lo que me ha parecido importante como en mi investigación es no solo quedarme en el Caribe hispánico, sino tratar de mirar esas relaciones con el Caribe francés, con el Caribe inglés, ¿no? Bueno, o más bien de habla francesa en una parte y de habla inglesa. También he tratado como de entender un poco el Caribe con presencia holandesa, pero obviamente por un tema de idioma me es más inaccesible. Entonces, me parece que si bien en un primer acercamiento puede resultar como algo también lejano para nosotros porque hay una lengua distinta, porque hay otras barreras, hay otras relaciones culturales, otras relaciones históricas, en la medida en que uno se acerca más se da cuenta que nuestra experiencia también como en América Latina de sociedades fundadas sobre la colonización, las luchas de independencia después, las dificultades de configuración de repúblicas y de incorporación a ellas de distintos sectores sociales, ¿no? O sea, relaciones con las poblaciones indígenas, también con las poblaciones afrodescendientes y elementos culturales comunes, ¿no? La misma relación con la herencia europea, con lo metropolitano, ¿no? Las mismas preguntas también de identidad que aparecen tanto en la región, nos hacen muy cercanos y me parece que hace mucho sentido hablar como de América Latina y el Caribe y pensar en procesos comunes. Y a nivel literario uno ve, o sea, que los autores y autoras muchas veces se leyeron, se citaron, se admiraron, circularon, y es productivo y es interesante y enriquecedor recuperar también esos vínculos y fortalecer ahora también la circulación de textos de países caribeños, ¿no? Ahora además en Chile que hay migraciones desde el Caribe, nos hacen entender a la población que está viviendo acá también desde su experiencia cultural, desde su producción literaria, desde como sus desafíos, ¿no? O sea, como que nos acerca también culturalmente a esos territorios que ahora vienen un poco a compartir con nosotros.